Imagina que, después de meses o años de lucha, de lágrimas, de oraciones aparentemente sin respuesta, de puertas cerradas y corazones rotos, de repente, todo cambia. No solo mejoras, eres exaltado. No solo sanas, eres ungido. No solo sobrevives, eres coronado. Esa no es una fantasía, es la promesa viva de Dios para quien persevera. La Biblia está llena de testimonios donde lo que parecía el final fue en realidad el comienzo. José fue vendido, encarcelado y olvidado, pero después de eso, Faraón no puso sobre todo Egipto. Ruth quedó viuda y extranjera, pero después de eso, se convirtió en antepasada del Mesías. Hoy, alguien puede estar en su después de esto sin saberlo, creyendo que su historia terminará en el dolor. Pero la verdad es que Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte. Él te está preparando para un momento en que pondrá todo a tus pies, no porque lo merezcas, sino porque Él es fiel. Y ese momento no está lejos, está al otro lado de esta prueba. La promesa de que Dios pondrá todo a tus pies después de esto no significa que la vida será sin esfuerzo, sino que el esfuerzo tendrá propósito. Salmo 82:8 dice, «Levantaré a mi siervo, pondré su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos». Esta no es una promesa de comodidad, sino de autoridad. Pero antes de la autoridad, viene el entrenamiento. David fue ungido rey siendo un adolescente, pero no tomó el trono hasta años después, tras ser perseguido, traicionado y vivir como fugitivo. En cada etapa, su corazón se forjó para gobernar con justicia y misericordia. Hoy, alguien puede sentir que su sufrimiento carece de sentido, pero en realidad, Dios está moldeando tu carácter, tu sabiduría y tu compasión para el destino que te ha asignado. Porque nadie puede gobernar en paz si no ha pasado por la tormenta. Nadie puede consolar si no ha sido consolado. Nadie puede llevar corona si no ha cargado con la cruz. Y en ese proceso, cada lágrima se convierte en semilla de gloria. Uno de los errores más comunes es rendirse justo antes del milagro. Muchas personas abandonan su visión, su llamado o su fe en el momento en que Dios está a punto de actuar. El enemigo sabe que si logra que te rindas un día antes, habrá ganado la batalla. Pero la Biblia enseña que el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. No se trata de soportar con resignación, sino de caminar con fe activa, incluso cuando no ves el final. La viuda de Sarepta tenía solo un poco de harina y aceite, y pensaba que era su última comida. Pero al dar el primer pan al profeta, activó un milagro que duró toda la sequía. Su fe no fue en lo que tenía, sino en lo que Dios podía hacer con lo poco que le quedaba. Hoy, alguien puede estar al borde del colapso, pensando que ya es demasiado tarde. Pero el después de esto de Dios comienza justo donde termina tu fuerza. Por eso, no dejes que el cansancio te haga perder lo que está a punto de manifestarse. Porque después de esto, Dios pondrá todo a tus pies. La ciencia moderna respalda lo que la Biblia ha enseñado por siglos: el mayor crecimiento ocurre bajo presión. En la metalurgia, el acero más fuerte se forja en el fuego más caliente. En la biología, los músculos crecen no en el descanso, sino en la resistencia. Así también, el carácter espiritual se forja en la adversidad. Estudios en psicología positiva han demostrado que las personas que atraviesan crisis con fe y propósito emergen con mayor resiliencia, empatía y claridad de vida. Pero más allá de la ciencia, hay un principio espiritual: Dios no permite la prueba para destruirte, sino para prepararte. José no fue exaltado antes de la prisión, fue exaltado a través de ella. Su integridad en la casa de Potifar, su paciencia en la cárcel y su sabiduría en la interpretación de sueños fueron forjadas en el fuego de la injusticia. Hoy, tu prisión no es tu destino, es tu aula. Y en esa aula, Dios está preparando el trono que pondrá a tus pies después de esto. Finalmente, Dios pondrá todo a tus pies después de esto no es una garantía de riqueza material, sino de propósito cumplido y autoridad espiritual. Jesús, después de sufrir la cruz, fue exaltado y recibió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Su exaltación no fue por orgullo, sino por obediencia. Hoy, la promesa para ti no es acumular posesiones, sino impactar vidas. No es buscar reconocimiento humano, sino reflejar la gloria de Dios.
Porque cuando Dios pone todo a tus pies, no es para que lo guardes, sino para que lo administres con sabiduría, generosidad y amor. Ruth no fue bendecida solo para su comodidad, su descendencia llevó al Mesías. José no fue exaltado solo para su gloria, salvó a naciones enteras. Así también, tu victoria no es solo para ti, es un canal de bendición para muchos. Por eso, no mires solo el dolor de la hora, mira la gloria del después. Porque después de esto, Dios no solo te levantará, pondrá todos tus pies para su reino, su gloria y su propósito eterno. Dios pondrá todos tus pies después de esto porque Él no te ha llamado a vivir en la mediocridad, sino en la plenitud de su propósito. Muchas personas se conforman con sobrevivir, pero el corazón de Dios anhela verte florecer. Jeremías 29:11 lo afirma con claridad, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa no es para un futuro lejano e incierto, es para tu vida aquí y ahora. Hoy, alguien puede sentir que su destino está marcado por el fracaso, la pobreza o la soledad, pero Dios ya diseñó un final diferente. José no nació para ser esclavo, nació para gobernar. Ruth no nació para ser una extranjera olvidada, nació para ser parte del linaje del Rey Eterno. Así también, tú no fuiste creado para cargar con cadenas, fuiste creado para usar llaves. Y esas llaves, después de esta prueba, abrirán puertas que nadie podrá cerrar. Porque Dios no solo restaura lo perdido, multiplica lo entregado en fe. El después de esto de Dios a menudo comienza en el momento en que decides no dejar que el dolor defina tu identidad. Muchas personas permiten que sus heridas se conviertan en su narrativa. Soy un fracasado, nunca seré suficiente, mi pasado me condena. Pero la palabra de Dios declara otra verdad: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esta renovación no depende de tus logros, sino de tu pertenencia a Cristo. Hoy, alguien puede estar cargado con el peso de errores del pasado, creyendo que ya no hay redención. Pero el mismo Dios que transformó a Saulo en Pablo, a la mujer samaritana en testigo y a Pedro en roca, puede reescribir tu historia. Porque tu valor no está en lo que hiciste, sino en quién eres en Él. Y en esa identidad, después de esta prueba, Dios no solo te levantará, pondrá todos tus pies como testimonio de su gracia que transforma lo roto en instrumento de gloria. Uno de los obstáculos más silenciosos para experimentar el después de esto es la amargura. Cuando una persona guarda rencor por las injusticias sufridas, cierra la puerta a la bendición que Dios quiere dar. José tuvo todas las razones para odiar a sus hermanos, lo vendieron como esclavo, lo calumniaron, lo olvidaron en prisión. Pero cuando se reveló a ellos, no los castigó, los abrazó y les dijo: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Su capacidad para ver el propósito divino en el dolor fue lo que lo posicionó para la exaltación. Hoy, alguien puede estar guardando una herida abierta, creyendo que el perdón es debilidad. Pero el perdón no es justificar el mal, es liberarse del rencor que impide la sanidad. Porque mientras el corazón esté atado al pasado, no podrá recibir lo que Dios tiene para el futuro. Y en ese perdón, el alma se prepara para el momento en que Dios pondrá todo a sus pies. Dios pondrá todo a tus pies después de esto porque Él honra la fidelidad en lo pequeño. Lucas 16:10 enseña: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Muchas personas esperan grandes oportunidades para demostrar su valor, pero el reino de Dios se construye en la fidelidad cotidiana. José no fue exaltado porque tuvo un sueño impresionante, fue exaltado porque fue fiel en la casa de Potifar, fiel en la cárcel y fiel al interpretar los sueños de otros. Su integridad en lo invisible preparó el camino para su promoción visible. Hoy, alguien puede sentir que su trabajo, su hogar o su ministerio pasan desapercibidos, pero Dios ve cada acto de amor, cada oración silenciosa, cada decisión de obediencia. Y en su tiempo perfecto, lo que fue sembrado en secreto florecerá en público. Porque después de esta temporada de fidelidad en lo pequeño, Dios no solo abrirá puertas, pondrá todos tus pies como reconocimiento de un corazón que nunca dejó de confiar. Finalmente, Dios pondrá todos tus pies después de esto no es una promesa condicional a tu perfección, sino a tu perseverancia. No se requiere que nunca falles, que nunca dudes o que nunca llores.
se requiere que, cada vez que caigas, te levantes y sigas caminando. El apóstol Pablo sufrió más que la mayoría: azotes, naufragios, traiciones, encarcelamientos. Pero en medio de todo, escribió: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Su victoria no fue la ausencia de lucha, sino la fidelidad en ella. Hoy, alguien puede estar agotado, herido y al borde del desánimo, pero si su corazón aún late con fe, no ha terminado. Porque Dios no mira tu récord de errores, mira tu corazón de perseverancia. Y en ese corazón que no se rinde, Él ya está preparando el momento en que pondrá todo tus pies, no como recompensa por mérito, sino como regalo de gracia para quien confió hasta el final. Dios pondrá todo tus pies después de esto, porque Él no mide tu valor por tu pasado, sino por tu potencial en Cristo. Muchas personas cargan con la culpa de decisiones erradas, relaciones rotas o años perdidos, creyendo que ya arruinaron su destino. Pero la gracia de Dios no tiene fechas de vencimiento. La Biblia está llena de hombres y mujeres cuyas vidas estaban marcadas por el fracaso, pero que Dios redimió para su gloria. Rahab, una prostituta, se convirtió en antepasada del Mesías. Pedro, un negador, se convirtió en fundamento de la iglesia. Pablo, un perseguidor, se convirtió en apóstol de los gentiles. Hoy, alguien puede estar mirando su historia con vergüenza, pero Dios la ve con esperanza. Porque en sus manos, lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Él lo usará para edificar. Y en ese redireccionamiento divino, después de esta prueba, no solo serás restaurado, serás exaltado. Porque Dios no descarta lo que el mundo rechaza, lo transforma en instrumento de su reino. La promesa de que Dios pondrá todo a tus pies después de esto se fortalece en la comunión con otros creyentes. El enemigo sabe que el aislamiento es una de sus armas más efectivas, por eso ataca la fe con soledad, vergüenza y silencio. Pero Hebreos 10, 24 y 25 exhorta: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos unos a otros. Hoy, muchas personas sufren en silencio, creyendo que su lucha los hace indignos de ser amados. Pero en la comunidad de fe, el testimonio de otros puede ser el recordatorio que necesitas: no estás solo. Dios no te ha olvidado. Tú, después de esto, está llegando. Porque la fe compartida no duplica la carga, la divide. Y en esa división, el alma recupera la esperanza para seguir caminando. Por eso, no te aísles en la prueba, camina con hermanos que te recuerden quién es Dios y quién eres tú en Él. Porque juntos, verán cómo, después de esto, Dios pone todo a sus pies. Uno de los errores más comunes es confundir el después de esto con el final absoluto, cuando en realidad es un nuevo comienzo. Muchas personas piensan que, una vez que Dios los exalte, ya no habrá más pruebas. Pero la vida de José muestra lo contrario. Después el palacio enfrentó hambre, traición familiar y decisiones complejas. La exaltación no elimina los desafíos, los transforma en oportunidades de liderazgo. Hoy, alguien puede esperar que su después de esto sea una vida sin problemas, pero la verdad es que será una vida con propósito. Porque Dios no te exalta para que descanses a la comodidad, sino para que sirvas con autoridad. Y en ese servicio, descubrirás que la verdadera bendición no es tener todo a tus pies, sino usarlo todo para los pies de Cristo. Por eso, no veas la promesa como un destino final, sino como un nuevo capítulo en el cual tu vida se convierte en canal de gracia para otros. Dios pondrá todo a tus pies después de esto, porque Él es un Dios de recompensa para los que la buscan. Hebreos 11:6 declara: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esta recompensa no es un pago por méritos, sino una manifestación de su fidelidad a quienes confían en Él incluso en la oscuridad. Ana oró por años en silencio, con el corazón roto, y después de su prueba, no solo recibió un hijo, sino que su descendencia llevó al sacerdocio de Samuel, quien ungiría a los reyes de Israel. Hoy, alguien puede estar orando en secreto, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo entienda. Pero Dios ve. Dios escucha. Y en su tiempo, lo que fue sembrado en lágrimas será cosechado con gozo. Porque después de esta temporada de búsqueda fiel, Dios no solo responderá,
pondrá todo a tus pies como testimonio de que Él es galardonador de los que le buscan con todo el corazón. Finalmente, Dios pondrá todo a tus pies después de esto. Es una promesa que trasciende lo material y toca lo eterno. No se trata solo de éxito, riqueza o reconocimiento humano, sino de una vida alineada con el propósito divino. Jesús, después de sufrir la humillación de la cruz, fue exaltado no por su poder, sino por su amor. Y en esa exaltación, recibió autoridad sobre cielo y tierra. Hoy, tú después de esto puede no parecerse a lo que imaginabas, pero será más glorioso de lo que pudiste soñar. Porque Dios no te bendice para que acumules, sino para que multipliques. No te levanta para que te gloríes, sino para que glorifiques a Cristo. Y en esa verdadera exaltación, descubrirás que lo que Él pone a tus pies no es un trofeo, sino una herramienta para edificar su reino. Por eso, no te enfoques en el dolor de la hora, sino en la fidelidad del que ya está allí, en el después. Porque después de esto, Dios no solo cumplirá su promesa, transformará tu vida en un himno de alabanza eterna. Dios pondrá todo a tus pies después de esto porque Él no te está probando para saber si mereces su favor, sino preparándote para portar su unción. Muchas personas ven la adversidad como un castigo o una señal de desaprobación divina, pero la Biblia revela que la prueba es un crisol donde se purifica el oro del carácter. Santiago 1:12 y 13 lo explica con claridad: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Nótese que la corona no viene antes de la prueba, sino después. José no fue puesto sobre Egipto sin antes haber sido probado en la casa de Potifar y en la cárcel. Su integridad en lo pequeño lo preparó para la autoridad en lo grande. Hoy, alguien puede estar en una temporada de fuego, creyendo que Dios lo ha olvidado, pero en realidad, que le está forjando en él un corazón que pueda soportar la bendición sin caer en el orgullo. Porque la unción sin carácter es peligrosa, pero el carácter forjado en la prueba puede sostener cualquier nivel de bendición. Y después de esto, Dios no solo dará, pondrá todo a tus pies con confianza. El después de esto de Dios a menudo se revela en retrospectiva. Mientras se vive la prueba, todo parece caótico, sin sentido, como si los pasos no llevaran a ninguna parte. Pero con el tiempo, las piezas se encajan y el diseño divino se hace evidente. José, al ver a sus hermanos arrodillados ante él, comprendió: Dios me envió delante de vosotros para preservaros viva una posteridad sobre la tierra. Esta frase no minimiza el dolor del pasado, pero le da un marco eterno. Hoy, muchas personas están en su historia intermedia, donde no ven el final. Pero la fe les permite caminar con la certeza de que un día mirarán atrás y dirán: ahora entiendo. Este principio se aplica incluso en la ciencia. Los científicos a menudo descubren el valor de un experimento fallido solo después de múltiples intentos. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Un rechazo laboral puede haber evitado una empresa tóxica, una relación fallida puede haber preparado el corazón para un amor sano, una mudanza forzada puede haber llevado a una comunidad donde floreció la fe. Por eso, quien cree que Dios pondrá todo a sus pies después de esto no se desespera en la niebla, sigue caminando, sabiendo que Dios ya está allí, esperando para mostrarle el diseño completo. Uno de los mayores obstáculos para alcanzar el después de esto es la comparación con el camino de otros. Muchas personas miran la vida de otros, sus bendiciones aparentes, sus logros visibles, su aparente paz, y comienzan a dudar del plan de Dios para ellas. Pero cada historia tiene su propio ritmo, su propia temporada y su propio propósito. Eclesiastés 3:1 afirma: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto implica que no hay retraso en la vida de quien camina con Dios, solo una sincronización perfecta. David fue ungido rey siendo un adolescente, pero no tomó el trono hasta años después. Mientras tanto, fue perseguido, traicionado y vivió como fugitivo. Sin embargo, en cada escondite, en cada batalla, en cada salmo escrito en la cueva, se estaba forjando el corazón de un rey. Hoy, alguien puede sentir que se perdió su momento, que ya es demasiado tarde. Pero Dios no opera con calendarios humanos, Él opera con propósitos eternos. La clave está en dejar de mirar con ojos de envidia y comenzar a caminar con ojos de fe. Porque cuando se entiende que el propósito de Dios es único para cada vida, la comparación muere y la paz se nace.
Y en esa paz, después de esto, Dios pondrá todo a tus pies. Dios pondrá todo a tus pies después de esto porque Él no solo ve tu lucha, sino que está en ella contigo. Isaías 41:10 declara, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no es un simple consuelo emocional, es una declaración de presencia activa. Muchas personas oran pidiendo que Dios quite la prueba, pero a veces su respuesta es, no la quitaré, pero estaré contigo en ella. Y en esa compañía, el miedo pierde su poder. Jesús, en Getsemaní, no evitó la cruz, pero el ángel del Señor vino a fortalecerlo. Hoy, en tu noche más oscura, Dios no te ha abandonado, ha enviado su paz, su palabra, su espíritu y su pueblo para sostener tu mente y tu corazón. Por eso, aunque todo parezca caótico, puedes decir con fe, después de esto, Dios pondrá todo a mis pies. Y en esa certeza, la tormenta pierde su poder. Finalmente, Dios pondrá todo a tus pies después de esto es una promesa que se activa no por tu perfección, sino por tu confianza. No se trata de tener todas las respuestas, de nunca fallar o de mantener una fe inquebrantable. Se trata de, en medio del caos, decir, Señor, aunque no entiendo, confío en que tú estás trabajando. Ruth no sabía que al ir a espigar encontraría a Boaz, pero confió en el Dios de Noemí. Su fe no fue espectacular, fue fiel. Y en esa fidelidad, encontró no solo provisión, sino un nuevo hogar, un nuevo esposo y un lugar en la genealogía del Mesías. Hoy, tú después de esto no depende de cuánto logres, sino de cuánto confíes. Porque Dios no busca héroes sin heridas, busca corazones dispuestos a caminar con Él, incluso en la oscuridad. Y en ese caminar, después de esta prueba, Él no solo te levantará, pondrá todo a tus pies como testimonio de que la fe, aunque pequeña, mueve montañas y transforma destinos. Dios pondrá todo a tus pies después de esto porque Él no permite que el enemigo tenga la última palabra. En un mundo donde el dolor, la traición y la injusticia parecen triunfar, la promesa de Dios es un recordatorio de que el mal es temporal, pero su reino es eterno. Job perdió hijos, riquezas y salud en un solo día. Sus amigos lo acusaron, su esposa lo abandonó y su cuerpo se cubrió de llagas. Pero al final, Dios no solo nos restauró con el doble, sino que lo usó para escribir uno de los libros más profundos sobre la soberanía divina. Su historia no terminó en la ceniza, terminó en la bendición. Hoy, alguien puede estar enfrentando una batalla que parece insuperable, una enfermedad, una deuda, una soledad profunda. Pero el mismo Dios que restauró a Job puede restaurarte a ti. Porque el enemigo puede atacar, pero no tiene permiso para destruir tu destino. Y en el momento en que clamas a Dios con un corazón que no se rinde, Él comienza a preparar el escenario donde, después de esto, pondrá todo a tus pies como testimonio de su victoria sobre el mal. La promesa de que Dios pondrá todo a tus pies después de esto también se aplica a las áreas que humanamente parecen irreparables. Mientras el mundo dice es demasiado tarde, que el cielo responde nunca es demasiado tarde para Dios. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Ana oró por años sin respuesta y finalmente dio a luz a Samuel, quien cambiaría el curso de Israel. Ambos casos parecían médicamente imposibles, pero Dios no consultó con la ciencia, actuó con soberanía. Hoy, alguien puede estar mirando una relación destruida, una carrera terminada o un sueño enterrado, creyendo que ya no hay esperanza. Pero el poder de Dios no se mide por lo que ves, sino por lo que Él ha prometido. Y su promesa es clara: después de esta prueba, después de esta espera, después de esta lucha, Él no solo sanará lo roto, sino que lo usará para su gloria. Porque para Dios, no hay cementerio que no pueda visitar para resucitar lo que el mundo dio por muerto. Y en esa resurrección, pondrá todo a tus pies. Uno de los errores más comunes es creer que el después de esto solo se manifiesta en lo visible, riqueza, éxito, reconocimiento. Pero la verdadera exaltación muchas veces es invisible al ojo humano. Corrie ten Boom, tras sobrevivir a un campo de concentración nazi, no recibió riquezas, pero su testimonio de fe en medio del horror salvó miles de vidas. Su después de esto no fue un trono terrenal, sino una influencia eterna. Hoy, alguien puede esperar una bendición espectacular,
Pero el mayor regalo de Dios puede ser una paz inexplicable en medio del caos, una fe inquebrantable en medio de la duda o una compasión profunda por los que sufren. Porque cuando Dios pone todo a tus pies, no siempre es para que lo poseas, sino para que lo repartas. Y en esa generosidad se revela el corazón del reino. Por eso, no midas tu bendición por lo que acumulas, sino por cuanto amas, sirves y reflejas a Cristo. Porque en ese amor, después de esto, que obtienes todo. Dios pondrá todo a tus pies después de esto porque Él es un Dios de justicia que no deja sin recompensa la fidelidad silenciosa. Muchas personas sirven, oran y aman sin que nadie lo note. No tienen seguidores, no tienen aplausos, no tienen reconocimiento. Pero Mateo 6:4 promete, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta recompensa no siempre es inmediata, pero es segura. José sirvió en la casa de Potifar sin que nadie lo viera. Oró en la cárcel sin que nadie lo escuchara. Interpretó sueños sin que nadie lo agradeciera. Pero Dios vio. Y en su tiempo, lo exaltó ante Faraón y ante toda Egipto. Hoy, alguien puede estar en una temporada de silencio, creyendo que su esfuerzo es en vano. Pero el mismo Dios que vio a José en la sombra te ve a ti. Y después de esta prueba, no solo te levantará, pondrá todo a tus pies como reconocimiento de un corazón que amó sin condiciones, sirvió sin aplausos y creyó sin ver. Finalmente, Dios pondrá todo a tus pies después de esto no es una promesa para un futuro lejano, sino una garantía para tu presente. No se trata de esperar pasivamente a que todo mejore, se trata de caminar con la certeza de que, incluso en la tormenta, Dios está alineando circunstancias a tu favor. Jesús, en la cruz, no vio solo el madero y los clavos, vio el gozo puesto delante de él, por el cual sufrió. Ese gozo era la redención de la humanidad. Hoy, tú también puedes elegir, ver solo el problema o ver el propósito detrás de él. Esta elección no cambia lo que sucede, pero sí cambia cómo respondes. Y en esa respuesta, la mente se calma, porque ya no estás solo en la tormenta, estás guiado por la esperanza eterna. Por eso, no esperes a que termine la prueba para creer. Cree ahora. Porque después de esto, y a veces, incluso en medio de esto, Dios ya está poniendo todo a tus pies, no para tu gloria, sino para su reino, su nombre y su eterna gloria. Dios pondrá todo a tus pies después de esto porque Él no te ha llamado a ser espectador de tu propia vida, sino protagonista de un propósito eterno. Muchas personas viven como si fueran víctimas del destino, arrastradas por las circunstancias, sin darse cuenta de que cada prueba es una preparación para una asignación divina. José no fue a Egipto por casualidad, fue enviado. Ruth no llegó a Belén por accidente, fue guiada. Ambos enfrentaron dolor, soledad y rechazo, pero en cada paso, Dios estaba tejiendo un plan que trascendería generaciones. Hoy, alguien puede sentir que su vida está fuera de control, que las decisiones del pasado lo han encadenado a un futuro limitado. Pero la verdad es que Dios no está sorprendido por tu historia, la está redimiendo. Y en esa redención, después de esta prueba, no solo recuperarás lo perdido, recibirás lo que nunca imaginaste. Porque cuando Dios pone todo a tus pies, no es el final de la historia, es el comienzo de tu misión. El después de esto de Dios también se manifiesta en la paz interior que el mundo no puede dar ni quitar. En un mundo que valora la abundancia externa, que el reino de Dios valora la plenitud interna. Jesús prometió, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esta paz no depende de las circunstancias favorables, sino de la presencia constante de Cristo. Hoy, alguien puede no tener riquezas, salud perfecta o reconocimiento, pero puede experimentar una calma profunda en medio del caos. Esa paz es una forma de exaltación. Porque cuando el alma descansa en Dios, ya tiene todo lo que necesita. Y en esa paz, el mundo ve no solo una vida ordenada, sino un testimonio vivo del poder de Dios. Por eso, no subestimes la bendición de una conciencia limpia, un corazón agradecido y una fe inquebrantable. Porque en esos tesoros espirituales, después de esta prueba, ya todo está a tus pies. Uno de los mayores obstáculos para recibir lo que Dios tiene para ti es aferrarse al pasado con manos cerradas. Muchas personas oran pidiendo milagros,
pero sus corazones aún están agarrados a heridas antiguas, resentimientos no sanados o miedos no entregados. Pero Dios no puede llenar una copa que ya está llena de veneno. El acto de soltar no es debilidad, es sabiduría. Cuando Pedro intentó caminar sobre las aguas, no se hundió porque el mar era fuerte, se hundió porque dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar el viento. Hoy, alguien puede estar mirando hacia atrás, reviviendo el dolor, analizando la traición, contando las pérdidas. Pero el después de esto comienza cuando decides dejar de mirar el viento y fijar tus ojos en aquel que calma las tormentas. Porque en esa mirada de fe, el alma se libera del pasado y se prepara para recibir lo que Dios ya ha preparado. Y en ese momento, después de soltar, Él pondrá todo a tus pies. Dios pondrá todo a tus pies después de esto porque Él es un Dios de segundas oportunidades, de terceras y de cuantas sean necesarias. La gracia no tiene límites. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús lo restauró con 3 preguntas de amor y lo comisionó para apacentar sus ovejas. Su fracaso no lo descalificó, lo humilló para que su ministerio naciera en gracia, no en orgullo. Hoy, alguien puede estar cargando la culpa de errores repetidos, creyendo que ya es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Pero el mismo Dios que usó a Pedro puede usarte a ti. Porque tu pasado no define tu futuro, la misericordia de Dios sí lo hace. Y en esa misericordia, después de esta prueba, no solo serás perdonado, serás ungido. No solo serás sanado, serás enviado. Porque Dios no descarta a los caídos, los levanta y los vuelve a dirigir. Y en ese levantamiento, pondrá todo tus pies como testimonio de que su gracia es suficiente. Finalmente, Dios pondrá todo tus pies después de esto no es una promesa para quienes tienen una fe perfecta, sino para quienes tienen una fe perseverante. No se requiere que nunca dudes, que nunca llores o que nunca preguntes por qué. Se requiere que, en medio de la tormenta, no dejes de creer. El centurión romano, al ver a Jesús en la cruz, no tenía un conocimiento teológico profundo, pero declaró, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Su fe nació en el momento más oscuro, y fue suficiente. Hoy, tu fe no tiene que ser grande, solo tiene que estar viva. Porque el mismo Dios que partió el mar rojo, que cerró la boca de los leones y que resucitó a los muertos, está contigo ahora. Y en su fidelidad, después de esta prueba, no solo cumplirá su palabra, transformará tu vida en un himno de alabanza eterna. Así que no mires cuánto falta, mira quién va contigo. Porque después de esto, Dios ya está poniendo todo a tus pies. Dios pondrá todo a tus pies después de esto porque Él no está interesado en tu comodidad, sino en tu conformidad con la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 lo declara con claridad, porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Este proceso no siempre es suave, a menudo implica fuego, poda y refinamiento. Pero cada prueba tiene un propósito, moldear tu carácter para que reflejes la humildad, la compasión, la justicia y el amor de Cristo. José no fue exaltado porque tuvo un sueño impresionante, fue exaltado porque, a través del dolor, su corazón se volvió como el de un pastor que cuida de su rebaño. Hoy, alguien puede estar atravesando una temporada de poda, creyendo que Dios lo ha castigado, pero en realidad, Él lo está preparando para gobernar con sabiduría y misericordia. Porque nadie puede llevar una corona si no ha aprendido a cargar una cruz. Y en esa transformación, después de esta prueba, Dios no solo pondrá todo a tus pies, te hará digno de usarlo para su gloria. El después de esto de Dios a menudo incluye una unción especial para consolar a otros con la misma consolación que tú recibiste. Segunda de Corintios 1:4 dice, nos consuela Dios en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Esto revela que tu dolor no es solo para ti, es un semillero de esperanza para otros. Ruth no fue bendecida solo para su bienestar, su fidelidad abrió la puerta para la venida del Mesías. José no fue exaltado solo para su gloria, su provisión salvó a naciones enteras. Hoy, alguien puede estar en una lucha que parece inútil, pero en realidad, Dios está forjando en él una voz, una mano, un corazón que podrá sanar a los que vienen detrás. Porque el testimonio más poderoso no es el de quien nunca cayó, sino el de quien cayó, fue levantado y ahora extiende la mano.
Y en ese ministerio de consolación, después de esta prueba, Dios pondrá todo a tus pies no como premio, sino como herramienta de redención. Uno de los errores más comunes es rendirse justamente cuando estás más cerca del milagro. El enemigo sabe que si puede hacerte dudar en los últimos metros, habrá ganado la batalla. Pero la Biblia está llena de ejemplos donde la victoria llegó en el momento más inesperado. Los israelitas estaban atrapados entre el mar y el ejército de Faraón, y el mar se partió. Elías oró 7 veces, y en la séptima, la nube del tamaño de una mano apareció. Hoy, alguien puede estar al borde del colapso, creyendo que ya no hay esperanza, pero en realidad, está a un paso de su después de esto. Por eso, no permitas que el cansancio te haga perder lo que Dios ya ha preparado. Porque la promesa no es algún día, sino después de esto. Y esto, tu prueba, tu lucha, tu espera, ya está terminando. Así que levanta la cabeza. Tu tiempo es ahora. Y después de esto, Dios pondrá todo a tus pies. Dios pondrá todo a tus pies después de esto porque Él es un Dios de justicia que restaura lo robado por el enemigo. Joel 2:25 promete, restauraré los años que comió la langosta. Esto no es una metáfora poética, es una garantía divina de que lo que fue destruido no se pierde para siempre. José perdió 13 años de su vida en esclavitud y prisión, pero Dios los restauró con autoridad, familia y propósito. Hoy, alguien puede estar llorando años perdidos por adicción, traición, error o enfermedad. Pero el mismo Dios que restauró a José puede restaurarte a ti. Porque para Él no hay tiempo desperdiciado, hay tiempo redimido. Y en esa redención, después de esta prueba, no solo recuperarás lo perdido, recibirás una herencia mayor. Porque Dios no solo devuelve, multiplica. Y en esa multiplicación, pondrá todo a tus pies como testimonio de que su justicia triunfa sobre toda injusticia. Al final, Dios pondrá todo a tus pies después de esto es una promesa que nace del corazón de un Padre que ama con un amor eterno. No es una fórmula mágica, ni una garantía de éxito humano, sino una declaración de fidelidad divina. Jesús, después de la cruz, fue exaltado y recibió autoridad sobre todo. Pero su exaltación no fue por orgullo, fue por amor. Así también, tú después de esto no es para tu gloria, sino para la suya. Hoy, en medio de tu lucha, no estás solo. Dios ve, escucha, y ya está actuando. No necesitas más méritos, más lágrimas o más tiempo. Solo necesitas un corazón que diga, Señor, confío en que después de esto, tú pondrás todo a mis pies. Porque en esa fe, el cielo se mueve. Y en ese movimiento, tu historia no termina en el dolor, culmina en la gloria. Por eso, no te rindas. Tu victoria está cerca. Y después de esto, todo, absolutamente todo, estará a tus pies, para su reino, su nombre y su eterna gloria.